Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Hora PAF. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y antes que nada agradezco a Casia Creaciones la amable invitación y cortesía para estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar o a seguir hablando de este proyecto de reformas para el Código Fiscal para 2022. Un proyecto de reformas que sin lugar a dudas, como han señalado algunos otros expositores en otras ocasiones, pues resulta ser una de las reformas o propuestas de reformas más agresivas de los últimos 20 años. Y con ello se confirma el hecho de que la autoridad, en este caso el Poder Legislativo, pues ha empoderado con mayores facultades, incrementándose prácticamente de 2014 al día de hoy, pues con este proyecto de reformas, pues una serie de facultades nuevas que la autoridad, particularmente en facultades de gestión, va a poder llevar a cabo si esta propuesta se aprueba. Una de las características también que implica esta reforma, además de que a partir de la reforma, si se llega a aprobar, pues ya va a ser obligatorio el tema de los dictámenes para determinado monto de ingresos. También un punto que ha dejado pues incómodos a los contadores y a las distintas organizaciones y gremios y colegios de contadores es el referente a la responsabilidad que estos, ahora el Código Fiscal, pues les determina en caso de que no le informen al SAT si el contribuyente está incurriendo en alguna situación ilícita o presuntamente ilegal, o si no coincide con el punto, los puntos referidos en los dictámenes. Es decir, de alguna manera este tercero colaborador fiscal, pues también ya se convierte el contador en un testigo o en un tercero que va a poder o tener la obligación de coadyuvar con la autoridad. Es delicado y en caso de que el contador no lleve a cabo ese tipo de actuaciones, pues evidentemente también estaría actuando en complicidad con el presunto responsable, con el contribuyente que estuviera incurriendo en actos ilícitos. Vean lo complicado y lo complejo que esto conlleva. Además, ya habíamos comentado con antelación, pues el hecho de que pues la autoridad fiscal, como habíamos indicado, se le otorgan nuevas facultades o se incrementan aunado a las que ya tienen las facultades de gestión, pues todavía más facultades. Habíamos comentado el hecho de que la autoridad le puede negar la firma electrónica avanzada o la expedición de certificados de sellos digitales al contribuyente cuando el socio que tenga el control de la empresa pues se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 17H fracción 9, 10 y 11 del Código Fiscal, además de cualquiera de los supuestos que establece el tercer párrafo del artículo 69. Y con ello, pues se vincula o la autoridad condiciona el otorgamiento de la firma electrónica y de los certificados sellos digitales, pues a situaciones ajenas a la solicitante, es decir, a la persona moral. Pero independientemente de ese escenario, pues la autoridad va a tener esa facultad para condicionar al contribuyente cuando, insisto, uno de los socios o accionistas pues tenga ese tipo de situación. Y aún así, cuando este socio o accionista no se encuentre en ninguno de esos supuestos, pero sea socio y tenga facultades para decidir de otra sociedad mercantil que se encuentre en cualquiera de esos supuestos, pues la autoridad también podría negarle la expedición de la firma electrónica o certificados de sellos digitales. Y así entonces, pues vemos que de alguna manera la autoridad cada vez más incrementa esas facultades. Hay que recordar que en 2020 se incorpora el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, en donde pues se regula por primera vez el tema conocido por todos de la restricción de sellos digitales, temporal de sellos digitales, desapareciendo la cancelación de los mismos y dándole, entre comillas, la oportunidad al contribuyente para que, pues una vez restringidos estos certificados de sellos digitales, en 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Hemos señalado que hemos contado en forma pormenorizada cuáles son todas esas causales que refiere el artículo 17H bis y son alrededor, sin exagerar, pues 260 causales. ¿Por qué lo comentamos? Pues porque precisamente
uno de los artículos que se modifica y se incrementan las facultades de la restricción temporal de sellos digitales, efectivamente es el artículo 17H bis, y como vemos en la presentación, pues se reforman las fracciones primera, la quinta, la fracción tercera y la fracción séptima. Las ponemos en este orden porque las primeras dos obedecen a facultades de gestión o se encuentran dentro de las facultades de gestión, y se refiere la primera entonces al hecho de que los contribuyentes que tributen conforme a la fracción cuarta, capítulo 2, sección 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es decir, este nuevo régimen que se ha señalado anticipadamente con bombo y platillo, bueno, pues las personas que encuadren en este nuevo régimen de confianza, pues ya estarían también dentro de los supuestos para la restricción temporal de los certificados sellos digitales. También los que se encuentren o se ubiquen en el octavo párrafo del artículo 69B, y recordaríamos que el octavo párrafo del artículo 69B pues se refieren a las personas físicas o morales que le hayan dado efectos a los comprobantes fiscales digitales. Dicho de otra manera, pues el párrafo octavo del artículo 69B, que se refiere o que tiene que ver con la regulación o el procedimiento administrativo para la presunción de operaciones inexistentes, pues ahora ya contempla a los CEDOS en el momento en que se lleva a cabo la publicación que le llama el 69B definitiva, pues ellos tendrían 30 días para acreditar la materialidad o la existencia de esos actos, pues es precisamente en ese momento en donde la autoridad pues ya previene o establece o regula y señala en este proyecto de reforma en la fracción quinta del 17H bis que en ese momento a los presuntos empresas que deducen operaciones simuladas, los conocidos como EDOs, pues independientemente de que no hayan aclarado el procedimiento, todavía se encuentren apenas aclarando ese escenario, porque recuerden que efectivamente en el 69B no se previene, no se establece una notificación personal a los EDOs en términos de lo que previene el artículo 134 del Código Fiscal. Es decir, ni siquiera existe una notificación personal o una notificación vía buzón tributario. Se tiene que enterar, valga la expresión, de rebote, para que una vez que se entere que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, esa segunda publicación del EFO en forma definitiva, a partir de ahí le nace ese derecho para que dentro de los 30 días manifieste lo que a su derecho convenga y, por supuesto, exhiba la documental o las documentales para poder desvirtuar ese dicho. Claro que como todos los mexicanos, pues revisan todos los días el Diario Oficial de la Federación y están al tanto de esas publicaciones para defenderse en tiempo y forma, pero pues dentro de este procedimiento ahora se incorpora que ya no van a poder emitir ningún tipo de comprobante fiscal digital, puesto que van a estar restringidos temporalmente, entre comillas, los certificados sellos digitales para los CEDOS. Y por lo que respecta a las facultades de comprobación en cuanto a los efectos para la restricción temporal de los certificados sellos digitales, pues indicaríamos que esto lo regula la fracción tercera y séptima del artículo en comento, que pues de alguna manera le otorga una nueva facultad o le incrementa la facultad a las autoridades fiscales cuando éstas ejerciten las facultades de comprobación, concretamente en el caso de las visitas domiciliarias. ¿Y a qué nos referimos? Pues que el artículo 17H bis en la fracción tercera refiere o establece en su segundo párrafo que se propone como reforma que la autoridad va a poderle restringir temporalmente los certificados de sellos digitales a los contribuyentes cuando se sitúen en cualquiera de los supuestos que previene el artículo 85 fracción primera en su fracción primera. En otras palabras, cuando presuntamente el contribuyente se oponga o impida el ejercicio de las facultades de comprobación en términos de lo que previene la fracción primera del 85, pues con eso será suficiente para que incluso iniciadas las facultades, una vez que la autoridad le haya determinado una multa por esa oposición o por impedir el ejercicio de las facultades de comprobación, al otro día, si el contribuyente vuelve a oponerse a esas facultades una vez determinada la multa, es decir, una vez que previamente se le haya impuesto la multa por esa razón, si es reincidente, valga la expresión, y el contribuyente, a consideración de los auditores, está llevando a cabo actos
que interpreta a la autoridad como una oposición o impedimento a las facultades de comprobación, con eso será suficiente para que la autoridad le pueda restringir temporalmente los certificados de sellos digitales. Vean cómo, pues, con ello es importante, como siempre lo hemos indicado, pues saber la forma a través de la cual se debe de llevar a cabo ese protocolo de atención con las autoridades fiscales, auditores, para pues saber cuál es la forma o el mecanismo o el procedimiento a seguir para el trato para con la autoridad, porque de lo contrario puede advertir o puede interpretar o puede considerar la autoridad que el contribuyente no quiere colaborar, se está oponiendo o simplemente está impidiendo el ejercicio de las facultades de comprobación y con eso sea suficiente para que desde el inicio de la facultad de comprobación, concretamente en la visita domiciliaria, pues sea suficiente para que le restrinjan certificados de sellos digitales. Y bueno, la fracción séptima se refiere cuando la autoridad detecte que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados que han sido declarados incrementa los escenarios o las hipótesis que ya prevenía la fracción séptima del 17H bis y refiere entonces también, así como el impuesto retenido por el contribuyente que manifestó en declaraciones provisionales, definitivas, del ejercicio o incluso informativas y no cuenten obviamente con los ingresos o el valor de los actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales, sus complementos de pago, incluso los complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven a las autoridades fiscales, pues que tengan en su poder y a la cual tengan acceso. Muy probablemente este tipo de facultad, pues la va a poder ejercitar la autoridad, pues derivado precisamente de las facultades de comprobación, particularmente en la visita domiciliaria o en la revisión de gabinete. También en la fracción 11, bueno, pues se incrementan estas facultades y en este contexto, cuando procederá la restricción temporal, cuando la autoridad detecte que la persona moral tiene un socio o accionista, es el mismo escenario que ya habíamos comentado cuando la autoridad restringe o más bien no le otorga la renovación de la FEA o de los certificados de sellos digitales, pero aquí se refiere al hecho de que la autoridad detecte que la persona moral tiene un socio o un accionista que cuenta con el control efectivo de la misma y cuyo certificado se ha dejado sin efectos. Es decir, si se fijan, son los mismos supuestos que ya habíamos comentado para el no otorgamiento o no renovación de la FEA y de los certificados digitales, pero aquí aplicado a la restricción temporal de certificados digitales. Es decir, acorde con los supuestos que previene la fracción décima, 11 o 12 del Código Fiscal y también acorde con lo que previene el artículo 69, décimo segundo párrafo, fracción de la 9 a la 10, y no haya regularizado su situación fiscal o incluso si ese socio o accionista pueda tener el control efectivo de otra persona moral y con ello se encuentre esa otra persona moral que jurídicamente hablando, pues entenderíamos que en primera instancia no tiene ningún vínculo, ninguna relación con la primera, pero así lo detecta la autoridad y con ello es más que suficiente para la restricción temporal de certificados digitales. La pregunta sería, ¿se estaría afectando el derecho humano, en este caso de la persona moral? ¿Se estaría afectando, se estaría condicionando en función de un tercero, incluso ajeno a la persona moral, pues ese derecho humano que tiene esta sociedad mercantil? Ojo, podríamos ahí hablar sobre ese tema de una manera más amplia, pero recordaríamos que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido y ha referido y ha establecido que efectivamente las personas morales pues sí tienen derechos, no son los mismos derechos humanos que obviamente las personas físicas, pero en ello, hasta qué punto se estaría vulnerando o no este derecho humano a la legalidad, a la seguridad jurídica o a la certeza jurídica en función de condicionar la restricción o que continúe con sus certificados digitales a condición de un tercero ajeno o incluso en el sentido de que es una ficción jurídica y el socio, si tiene algún problema en estas causales que refiere el 17H en su primer párrafo en la fracción 10, 11 o 12, pues con eso es suficiente para que le restrinjan a la persona moral sus certificados digitales, pero aun cuando es una ficción jurídica, pues el socio
no tendría en términos generales un vínculo. Y aquí pues se amplía este concepto porque el velo corporativo, pues en ese contexto, acorde incluso con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, pues ya se revela en función de que considera que basta y sobra con que este socio tenga el control efectivo para que la autoridad entonces pueda considerar que con ello pues es suficiente para restringir los certificados de sellos digitales. También en ese mismo artículo y dentro de las causales, pues refiere que una vez que transcurra ese plazo para aportar los datos, la información o la documentación que corresponda, y en su caso el de la prórroga, sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se va a tener por no presentar esa solicitud de aclaración que previene el artículo 17H bis, por lo que se restringirá nuevamente el uso del certificado del sello digital y continuará corriendo el plazo de los 40 días a que se refiere el segundo párrafo de ese artículo. Y en ese contexto, el plazo de 10 días para resolver la solicitud de aclaración va a comenzar a computarse a partir del día siguiente aquel en que concluyó el plazo para aportar los datos, información o documentos requeridos, o en su caso el de la prórroga. Y también refiere este artículo en el proyecto de reformas que cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes, estos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que establece el segundo párrafo, siempre que previamente corrijan su situación fiscal. Aquí la pregunta sería, ¿se previene o se establece o se condiciona que corrijan previamente su situación fiscal? Pero en tratándose de los EFOS y de los EDOS, recordaríamos que, acorde con la reforma de 2021, pues la cláusula, o perdón, el punto referente, no la cláusula, sino el punto referente a los acuerdos conclusivos a los que pueda llegar ante la PRODECON, pues quedan ya restringidos o casi prohibidos para los EDOS y para los EFOS. En ese contexto, ¿cómo podría llegar a un convenio? ¿Cómo podría regularizar la situación si la misma ley o si el mismo código ha restringido y de alguna manera discriminado a estos sujetos o a estos contribuyentes que en el peor de los escenarios que reconocieran ese escenario, esa situación o ese incumplimiento en cuanto a las disposiciones fiscales y quisieran regularizarse, pues en teoría y acorde con esas reformas que comento, pues no procedería. Por otro lado, en lo que refiere a estas causales de restricción que estamos comentando, pues podríamos también especificar los siguientes puntos. La fracción primera, segundo párrafo, implica o conlleva en la propuesta de reforma incorporar un segundo párrafo en el 17H bis a efecto de establecer una nueva causal, como ya habíamos comentado, de estos certificados de sellos digitales a los contribuyentes que tributen bajo este nuevo régimen que ya habíamos comentado anteriormente. También en ese mismo sentido y ya más específicamente, la fracción quinta pues incluía dentro de esas causales a los EDOS, pero solo contiene el supuesto para la referida restricción cuando una vez transcurrido el plazo de los 30 días para demostrar la materialidad, los EDOS no hayan acreditado esa adquisición de los bienes o simplemente la materialidad. Y en ese contexto se agregan varios supuestos, como ya habíamos dicho, que no hayan ejercido su derecho dentro del plazo o que habiéndolo ejercido no acrediten la efectiva adquisición o recepción de esos bienes o servicios que amparan esos comprobantes fiscales digitales y además no hayan corregido su situación fiscal. También en cuanto al proyecto de reforma, pues ya habíamos comentado la fracción primera del artículo 85, que ese sería una causal más para restringir el ejercicio de para restringir los certificados digitales cuando el contribuyente presuntamente se resiste en términos de lo que previene el artículo 85 fracción primera del Código Fiscal, es decir, en su primer párrafo de la fracción tercera establece como causal para esta restricción que habíamos comentado cuando a través o mediante el ejercicio de las facultades de comprobación, pues las autoridades detecten que el contribuyente no esté localizado, desaparezca, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso del cambio correspondiente, se ignore el domicilio o que dentro del ejercicio de las facultades de comprobación pues tengan conocimiento que los comprobantes fiscales digitales emitidos por el contribuyente fueron utilizados para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
Si se fijan en este supuesto, pues no previene o no establece o no condiciona a que se lleve a cabo todo el procedimiento. Basta y sobra con que la autoridad pues haya detectado que o tuvo conocimiento de que estos comprobantes fiscales se utilizaron para amparar presuntamente operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, y se pretende entonces adicionar el segundo párrafo para incluir una nueva causal, la comisión de una o más de las conductas que refiere la fracción primera que ya habíamos comentado, y se procederá siempre que las autoridades fiscales, como ya habíamos indicado, pues previamente hayan impuesto o le hayan impuesto alguna multa al contribuyente. Con ello vemos cómo se incrementan estas facultades. En lo que refiere a la fracción séptima que ya habíamos comentado, pues se complementa al incluir, además del valor declarado, el valor de los actos, actividades grabadas, declaradas, y se agregan declaraciones de pagos definitivos que ya habíamos comentado, de retenciones o del ejercicio de las informativas e incluso las complementarias de pago o estados de cuenta bancarios que no contemplaba con antelación esta fracción. Uno de los puntos también muy delicados y yo diría muy agresivos de esta reforma que está pendiente ya por publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que vamos a esperar a ver cómo se resuelve o qué determinan las autoridades legislativas. Bueno, pues uno de los temas que ha causado mayor controversia sin lugar a dudas y que, insistimos, se puede considerar como muy agresiva o la más agresiva de los últimos 20 años, es esta nueva facultad de gestión que se le empodera o que se le incrementa a la autoridad fiscal, también para la restricción temporal de los certificados digitales de los socios accionistas que ya habíamos comentado con antelación. Y en pocas palabras implica que esta adición pues se complemente con la fracción 11 del artículo 17H bis, con la finalidad de que se incluya ese supuesto de que el contribuyente pueda tener un socio accionista. Por supuesto, hablamos de una sociedad mercantil, que este socio accionista sea el que tenga el control efectivo de esa persona moral y que el certificado digital pues se deje sin efectos siempre y cuando encuadre, por supuesto, en cualquiera de los supuestos de la fracción 10, 11 o 12 o párrafo 12 del 69 de las fracciones 1 a la 5 y no haya corregido pues su situación fiscal. Este tema es delicado y bueno, lo podríamos condensar o resumir en el siguiente cuadro. En lo que confiere, en lo que se refiere más bien a los supuestos de la fracción 11 del artículo 17H bis, bueno, pues la autoridad detecta que haya agotado el procedimiento, que una vez que haya agotado el procedimiento, el contribuyente, el procedimiento de aclaración que previene el 17H bis, pues no haya subsanado las irregularidades detectadas, es decir, este socio accionista, o no haya desvirtuado las causas que motivaron la restricción de esos certificados digitales. Claro que no desvirtuaron esas causas que motivaron la restricción a consideración de la autoridad, por supuesto, y que el SAT también haya detectado que el contribuyente es un EFO, es una empresa que factura operaciones simuladas y que no haya desvirtuado la inexistencia de las operaciones y se encuentre en esa famosa lista definitiva que, como hemos comentado reiteradamente, pues así se le llama o así la contempló o así la definió o así la señaló el legislador en el 69. Sin embargo, pues no es definitiva hasta en tanto no agote todas las instancias. Pero para efectos de los supuestos de la restricción temporal, basta y sobra que esté en la lista definitiva para que efectivamente pues se encuadre en la posibilidad de que se le restrinja los certificados digitales. Y aquí es en donde también comentaremos o habíamos indicado que los EFOS pues se les condiciona para que puedan estar regularizados para efecto de que se evite la restricción o en su caso se levante esa restricción temporal de certificados digitales. El problema es que volvemos al mismo punto que habíamos comentado con antelación. El mismo Código Fiscal de la Federación en la reforma 2021 previene, establece en forma enfática que no proceden los acuerdos conclusivos contra aquellas personas o referente a aquellas personas que se encuentren como EFOS y para esos efectos entonces pues existe una discriminación respecto de estos contribuyentes que, si bien es cierto, la ley previene en esta reforma que estamos indicando, o proyecto de reforma, que siempre y cuando se regularice, bueno, ¿cómo se va a regularizar si el convenio o el punto correspondiente a la regularización a través de la PRODECON en los acuerdos conclusivos, pues no lo permite el Código Fiscal de la Federación?
También son contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir en forma indebida las pérdidas fiscales y se encuentran en el listado definitivo a que se refiere el 9º párrafo del artículo 69 bis. Ese sería, digamos, el siguiente supuesto. Y también dentro de la segunda causal, en este caso la fracción 11, pues que el socio accionista sea un EDO, una empresa que deduce operaciones simuladas, que no acreditó la materialidad de sus operaciones a criterio de la autoridad, por supuesto, dentro del plazo de los 30 días que previene el 8º párrafo, que es el único que regula el procedimiento del EDO, porque recordaríamos que esto pues ya lo previene o establece las reglas de carácter general, no contempladas o no contenidas dentro del artículo 69b, y ahí hemos indicado reiteradamente pues que ahí no existe una cláusula habilitante o ese puente que legitime, que justifique legalmente o que valide la procedencia o el procedimiento administrativo para los EDOs. De tal suerte entonces que ahí hay una inconsistencia legal que desgraciadamente también la autoridad legislativa perdió esa gran oportunidad para subsanar ese vicio legal y bueno, corregir ese punto, porque al parecer entonces todo lo que se refiere al procedimiento administrativo para que el EDO se pueda defender, efectivamente no viene en la ley, sino viene en reglas de carácter general. ¿Y hasta qué punto las reglas de carácter general pueden ir más allá de la ley o violentarían entonces el principio de supremacía de ley? Y con ello, pues, dejar en estado de indefensión al contribuyente al EDO, y no porque estemos defendiendo, señalando que el EDO sea una blanca palomita, sino que, pues, el legislador omitió o no consideró o no contempló dentro del 69, a pesar de este nuevo proyecto de reformas, dentro del 69, pues este vicio que ya existe y que va a perdurar por lo que entendemos. También el segundo supuesto es que las personas físicas o morales a quienes el SAT les haya dejado sin defectos estos certificados de sellos digitales por ubicarse en alguno de los supuestos que previene el 17H en la fracción 10, 11 o 12 del Código Fiscal, excepto cuando los contribuyentes subsanen las irregularidades detectadas por las autoridades fiscales o corrijan su situación fiscal. Y finalmente, el tercer supuesto es que el socio accionista, ya habíamos indicado, referido, tenga ese control efectivo de la persona moral y se encuentre en esos supuestos, pero para efectos fiscales, ¿qué es lo que dice el párrafo cuarto de la fracción 10ª del artículo 26 del Código Fiscal, que define, que nos refiere, que nos indica, por lo menos en esta reforma, qué es lo que debemos entender por control efectivo de otra persona moral? Y son esencialmente tres supuestos. Se entenderá entonces por control efectivo pues la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquier acto que sea cualquiera de los siguientes. Primero, imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral, mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% de capital social de una persona moral, dirigir la administración, la estrategia de las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato, de cualquier otra forma. Quiere decir entonces que por control efectivo, pues van a ser aquellos que puedan tomar o tener facultades para la toma de decisiones, en pocas palabras. Y efectivamente el inciso B es clarísimo, pues cuando tengan esa titularidad para ejercer el derecho de voto de más del 50% para esos efectos. Aquí la pregunta implicaría, bueno, la autoridad tendría que demostrar y acreditar que ese sujeto, que ese accionista, que ese socio tiene efectivamente el control efectivo, y si no están actualizadas las asambleas, la autoridad, pues además de imponerle la multa correspondiente al contribuyente, pues tendría que demostrar que ese socio accionista tiene ese control efectivo. Y la pregunta también sería, ¿la autoridad va a aplicar esta restricción o estas nuevas facultades de restricción de certificados digitales en forma retroactiva? ¿Qué hay de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional? Que a nadie se le pueda aplicar una ley en perjuicio de persona alguna o en forma retroactiva. Y en ese contexto, no dudaríamos en absoluto que las autoridades fiscales refieran a la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que establece que en materia de procedimientos sí se puede aplicar
la ley en forma retroactiva. Sin embargo, también el artículo 5 del Código Fiscal, recordaríamos, que nos establece que en materia de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, debe de aplicar la ley en forma estricta. Es decir, en pocas palabras, pues no se podría aplicar esta reforma de manera retroactiva para con el contribuyente, porque presuntamente entonces estaríamos en otro escenario de presunta violación pues a los derechos humanos, al principio de legalidad, y a no aplicar en forma retroactiva una ley en su perjuicio. ¿Y qué implicaría esto? Que antes entonces de la reforma, si los contribuyentes modificaron los estatutos y estas personas que están en esos supuestos o que puedan estar en esos supuestos no tienen ese control efectivo de la empresa, es decir, tienen menos del 50%, pues no podría condicionarlo la autoridad. Y aquí se aplicaría, salvo su mejor opinión, pues el tema o el punto de que el que afirma está obligado a demostrar. Tendría que demostrar la autoridad que ese sujeto, que ese accionista, que ese socio tiene ese control efectivo de la empresa a través de las documentales que así lo acredite. Pero si partimos de la base que la gran mayoría de los contribuyentes no ha actualizado esa información a la autoridad con todo y la multa que se pueda ganar derivado de lo dispuesto por el artículo 27, que se reformó en 2020, de esa obligación de actualizar información sobre los socios accionistas, bueno, pues queda en tela de duda hasta qué punto esa base de datos de la información accionaria de los contribuyentes o de la participación accionaria de los mismos, pues esté al día por parte de las autoridades fiscales. Es un mero comentario al margen. Y con ello también, pues comentando este punto que nos trae aquí con ustedes también, en lo que respecta a la fracción primera del 85, pues recordemos que esto infiere de alguna manera en el ejercicio de las facultades de comprobación, concretamente en la visita domiciliaria. Es decir, tendría que ver, fíjense cómo se vinculan todos los artículos. Esto tiene que ver con el 17H bis, en las reformas que hemos comentado, pero también tendría que ver con el artículo 42 en su fracción segunda y tercera, que refiere a las visitas domiciliarias, o con el 48, que refiere a la revisión de gabinete, o en su caso con revisión electrónica. Se podría aplicar en revisión electrónica, pues tendría que ver esencialmente, en primera instancia, considero, con visita domiciliaria, revisión de gabinete. Y esta fracción primera del 85 es la que la autoridad previene o considera que si el contribuyente se opone a esas facultades, por segunda ocasión, cuando ya le impuso, derivado de esa misma conducta o actitud, una multa previamente, pues si es reincidente, es decir, al otro día, en pocas palabras, para no perder ahí el sentido de la forma a través de la cual operaría o llevaría a cabo la ejecución de este acto la autoridad o de esta regulación, pues simplemente basta y sobra con que el contribuyente se oponga a que se lleve a cabo la práctica de la visita en el domicilio fiscal, evidentemente visita domiciliaria. Y viene el problema, ¿qué debemos entender por oponerse? Recordaríamos que son dos conceptos distintos, la oposición o el impedir el acceso al domicilio fiscal. Entonces puede ser a través de cualquier acto que la autoridad pueda considerar que implica una oposición física o que de alguna manera está dando a entender pues que entorpece o que no permite la continuación de la visita domiciliaria. Recordaríamos también que la Corte ha establecido en jurisprudencia que el plazo máximo que tiene el contribuyente para atender o entregar información y atender a la autoridad es de 15 minutos. Claro que podría solicitar prórroga y podrían darse muchos escenarios, pero aquí el tema esencial es la forma a través de la cual la autoridad va a interpretar que esos actos, esas actitudes que está llevando a cabo el contribuyente implican una oposición. Y esto es una interpretación esencialmente subjetiva de parte de las autoridades fiscalizadoras. También dentro de esta fracción se encuentra, pues que no proporcione la contabilidad o parte de la misma o el contenido de las cajas de valores y en general, pues aquellos elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros. Y aquí, perdón que me detenga un segundo, bueno, viene un tema muy interesante. ¿Qué sucede si el contribuyente muy estudiado, muy preparado, muy elegantemente educado le dice a la autoridad, me estás pidiendo que te dé mis declaraciones complementarias, anuales, provisionales, me estás pidiendo CFDIs, ¿y qué crees? Acorde con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su fracción sexta,
no te puedo dar aquella información con la que ya cuentas y no es ilegal y no me estoy oponiendo a las facultades de comprobación, simplemente estoy atendiendo a lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Pues es probable, no doy ideas, pero es factible que la autoridad diría, bueno, pues te estás oponiendo, no me quieres entregar la información, procederemos a la multa y posteriormente a la restricción temporal certificados sellos digitales. Es decir, pareciera, y perdón que lo refiera de esa manera, un tanto cuanto contradictoria la ley en el sentido de que, por un lado, pues en esta reforma, el 17H bis ya previene que si el contribuyente no proporciona la información correspondiente a su contabilidad o parte de ella, como lo es evidentemente los comprobantes fiscales digitales, pero el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la fracción sexta, establece pues que el contribuyente no tendría la obligación de dar información, valga la redundancia, o documentales correspondientes a la autoridad si ésta ya cuenta con los mismos, lo cual suena ofensivamente lógico. Ya te envié, ya tienes los FDIs desde el primer segundo que los emití, ya los tienes tú, ya tienes mis declaraciones, ya tienes la información. Bueno, pues yo quiero que me la des de todas maneras. Bueno, no me la quieres dar, te pongo tu multa, vengo al otro día, vuelves a oponerte, te restrinjo temporalmente los certificados de sellos digitales. Y dentro de este mismo supuesto se encontraría el no aportar la documentación requerida para la autoridad conforme a lo establecido por el artículo 53b del Código Fiscal. Y este refiere entonces, más que a la oposición a la que se refiere el primer punto de la visita domiciliaria, pues a las facultades de comprobación, pero cuando no se aporte la documentación requerida. Y aquí viene otro punto interesante. Recordemos que el 46A del Código Fiscal previene que cuando el contribuyente no le proporciona a la autoridad la información correspondiente, pues se podría suspender. Pero también la Suprema Corte de Justicia ha establecido como un precedente en jurisprudencia que, a pesar de que en su caso opere o aplique con motivo de esa omisión en la entrega de la documentación o información de parte del contribuyente, ¿qué puede implicar? Pues que no necesariamente va a dejar de requerir la información al contribuyente. Es decir, vean qué interesante, se suspende la visita, no me entregaste los documentos, pero yo te puedo seguir requiriendo información. Oye, pero está suspendida. No, están suspendidos los plazos, pero yo como autoridad te puedo seguir requiriendo de la información. ¿Eso quién lo establece? La Suprema Corte de Justicia, a través de jurisprudencias en ese sentido, que han fijado un precedente muy interesante. Y con ello, pues también esto tiene que ver entonces con el artículo 17H bis, la fracción tercera, segundo párrafo de esta nueva propuesta de causal de restricción temporal. Y finalmente, pues cuando esta información que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabadas, declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente que manifestó en las declaraciones provisionales, definitivas del ejercicio o informativas no concuerden con los ingresos o valores de actividades señaladas en los comprobantes fiscales, pues con eso sería suficiente para aplicar también la fracción séptima del artículo 17H bis y para que proceda, por supuesto, la restricción temporal de los certificados de sellos digitales. Y si eso no les convence, pues también dentro del proyecto de reforma está el tema, ahora sí, de la cancelación de los certificados de sellos digitales, es decir, acorde con el séptimo párrafo del artículo 17H. ¿Y esto qué implica? Pues que establece, en pocas palabras, 12 casos en los que el SAT puede dejar sin efectos o dejará sin efecto los certificados de sellos digitales y establece que el contribuyente a quien se le haya dejado sin efectos estos comprobantes de sellos digitales, pues puede llevar a cabo el procedimiento que a través de reglas de carácter general se establezca para que subsanar las irregularidades que haya detectado la autoridad y que a través de ese procedimiento pues podrá teóricamente el contribuyente aportar la información, las pruebas que correspondan y que en su caso pueda obtener un nuevo certificado. Es decir, el hecho de que el contribuyente, por supuesto, aporte información, se adecue a los plazos, a los términos, a las condiciones, incluso a los requerimientos específicos que en su caso determinen las reglas de carácter general para subsanar esas irregularidades, evidentemente no le va a garantizar que se levante esa cancelación de los certificados de sellos digitales, sino simplemente pues va a tener la posibilidad de que la autoridad pues valore nuevamente esa situación siempre y cuando esté en tiempo y forma.
Y en ese contexto, el SAT le va a notificar al contribuyente la resolución que corresponda de ese procedimiento, de esa solicitud que haya llevado a cabo en tiempo y forma el contribuyente a través de buzón tributario en un plazo máximo de 10 días a partir del día siguiente en que haya recibido esa solicitud la autoridad. Y en ese contexto, pues dentro del proyecto de la reforma a este artículo, se establece que ese procedimiento aclaratorio que estábamos señalando no procederá respecto de aquellos contribuyentes que hayan agotado los procedimientos que previene el 17H bis en la restricción temporal de certificados digitales, en el 69B de operaciones inexistentes y 69B bis de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Y con motivo de esos mismos, pues no hayan subsanado, es decir, no procede. El proyecto de reforma propone que ese procedimiento no procede respecto de aquellos contribuyentes que hayan agotado esos procedimientos y con motivo de los mismos no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades detectadas por la autoridad. Y con ello, entonces, pues se procedería a la cancelación de los certificados de sellos digitales. Vean entonces que se complica más el escenario para los contribuyentes que estén en estos supuestos. Y de pilón, pues también podríamos comentar que este proyecto que refiere a las fracciones 10, 11 y 12 del 17H, pues se refiere que cuando exista una resolución que derive de otro procedimiento administrativo, los contribuyentes únicamente podrán obtener un certificado de sello digital cuando hayan corregido su situación fiscal. Infiere mucho en ese punto y también cuando se agote ese procedimiento previsto en el 17H bis y no se hayan subsanado las irregularidades o no se hayan desvirtuado esas causas, cuando las autoridades fiscales detecten que el contribuyente que emitió esos comprobantes fiscales digitales no hayan desvirtuado la presunción en existencia de operaciones, que estén amparadas, por supuesto, y se refiere a los CEFOS en el 69, o cuando la autoridad pues haya detectado esa transmisión o presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, pues también estarían en ese mismo caso, en ese mismo supuesto. De inconsistencias legales podríamos anticiparnos adelantadamente a este proyecto que no sabemos qué parte se va a pues autorizar o qué parte no se va a autorizar por el Congreso, pues señalaríamos que el 69C, como ya lo habíamos indicado con antelación, previene y establece en su fracción quinta que no procederá a la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo, pues tratándose de quienes, pues de aquellos que se encuentren, aquellos contribuyentes que se encuentren en el segundo y cuarto párrafo del 69, es decir, no proceden acuerdos conclusivos para con los CEFOS. Los discriminados, los apestados, pues van a seguir siendo los CEFOS porque ni siquiera, como ya hemos comentado de la reforma 2021, pues ni siquiera van a tener derecho a un acuerdo conclusivo. Y con ello, pues es muy probable entonces que se esté violentando ese principio de igualdad de la ley que previene el Pacto de San José y que en este contexto establece en su artículo 24 pues que todas las personas son iguales ante la ley y que en consecuencia tienen derecho sin discriminación a la misma protección que establece y que previene la ley. Y en ese mismo contexto, pues también comentaríamos que no procedería el procedimiento aclaratorio, ya lo habíamos dicho, cuando se trata de contribuyentes que agotaron el procedimiento que establece el 17H bis, el 69, 69 bis, no subsanaron, no desvirtuaron esas irregularidades que detectó la autoridad, o en los casos en que se tenga el derecho a ese trámite, la autoridad pues ya considerará si es suficiente o no y tendrán derecho a iniciar el procedimiento. Simplemente, en pocas palabras, si agotaron el procedimiento del 17H bis, el EFO no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes o no se desvirtuó y la autoridad emite una resolución que resuelva esa situación fiscal definitiva, los contribuyentes tendrán derecho a iniciar ese procedimiento aclaratorio, pero bueno, pues finalmente es una posibilidad que yo vería bastante compleja de que pudiera subsanarse. Por otro lado, en cuanto a lo dispuesto por el artículo 22D dentro del proyecto de reforma, pues este artículo se aclara que en el 22D, el momento en el que se concluyen las facultades de comprobación, las autoridades fiscales, para darle certeza al contribuyente sobre el inicio del plazo para efecto de que el contribuyente se encuentre en la posibilidad de desvirtuar las observaciones que le dio a conocer a la autoridad a través de la revisión, pues le va a fijar un plazo de 20 días y en caso de ser favorable, la autoridad
en su caso, si así lo considera, procederá a la devolución. Se modifica de alguna forma este plazo y, bueno, de alguna forma lo ponemos aquí en un cuadro, o así lo entendemos un poco mejor, y dentro de este procedimiento de devolución de pago de lo indebido, se modifican los puntos que están en amarillo. En primera instancia, el contribuyente le solicita devolución de saldos a favor. Luego el SAT tendría en primera instancia un plazo de 40 días máximo con el que cuenta para llevar a cabo la devolución. Este primer punto, lo que no está en amarillo, es lo que todavía está vigente, lo que no se modifica, pero sí los puntos que están en amarillo, es decir, el plazo de los 40 días, no se debe de incluir para el cómputo de el plazo, perdón, de los 20 días no se debe de incluir para el cómputo de los 40 días, que el plazo de 20 días es el plazo que tendrá la autoridad en su caso para poderle requerir al contribuyente algún tipo de información, datos o documentos que sean de carácter adicional, y podrá hacer cuando mucho 2 requerimientos máximo que pueda hacer o llevar a cabo la autoridad. Y finalmente el contribuyente tendría un plazo de 10 días para contestar el requerimiento. En caso contrario, pues se va a tener por desistido el contribuyente. Vean cómo pues se modifica brevemente en esos puntos, y pareciera que este procedimiento de devolución de pago del indebido cada vez se le complica un poco más al contribuyente a través de estos procedimientos burocráticos. También en lo que respecta a la autocorrección del contribuyente a través de la compensación de saldos a favor, pues se reforma y establece que los contribuyentes que se encuentren sujetos a las visitas domiciliarias o revisiones de gabinete pueden optar efectivamente por corregir su situación fiscal, pues a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto en términos del artículo 22. Esto que suena bastante bien, bueno, pues ahora se ponen más candados para la procedencia de esta devolución de saldos a favor. Y dentro de estos candados, por llamarle de alguna manera, podríamos indicar en qué casos no procedería la compensación, o quizá podríamos señalar que debería existir un capítulo nuevo en el Código Fiscal que se deba llamar "Sí procedía tu devolución, pero lástima, Margarito, ya no procede". El primer punto es cuando se haya negado con anterioridad la devolución de las cantidades solicitadas para su devolución. El segundo punto, cuando haya prescrito la obligación para su devolución, que sería el plazo de 5 años, no procederá respecto de cantidades que el contribuyente tenga derecho a recibir cuando ese derecho derive ¿de qué? Pues de una resolución emitida de un recurso administrativo. Vean cómo esto pues está discutible, está interesante. Si un contribuyente se llevó 5 años en impugnar, todo un procedimiento, solicitud de saldos a favor, se va a juicio de nulidad, se le niega, se va a juicio de amparo, se le niega, se va a recurso de revisión y lo gana, pues va con la autoridad con su sentencia ya como cosa juzgada, ya la resolución definitiva, y la autoridad le va a decir, pues mira, sí procedía, pero como ahora ya existe esta consideración, este candado, pues no procede respecto de cantidades que tendrías derecho a que yo te devuelva, puesto que existe una resolución definitiva derivada de un recurso administrativo o una sentencia por un organismo jurisdiccional, que en este caso pues sería del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del mismo Poder Judicial. Y también no procederá respecto de remanentes de saldos a favor del IVA que hayan sido acreditados previamente en términos del artículo 6 de la ley del IVA, el cual me queda claro, y ese efectivamente no procedería aun cuando no lo regulara este artículo. Pero vean cómo parece que tiene una dedicatoria especial para efectos pues de aquellas personas que hayan litigado, que hayan agotado todos los medios de defensa y que la autoridad, entre comillas, pues no podría llevar a cabo la ejecución por virtud de ley de esos requerimientos. Aquí mi duda es cómo lo va a aplicar la autoridad retroactivamente. ¿Se podría aplicar en perjuicio de persona alguna? Me suena como dedicatoria a una sentencia que recientemente se dio a conocer públicamente de una persona que solicitaba saldos a favor al SAT en cantidades verdaderamente millonarias, y bueno, pues veremos cuál es la forma a través de la cual la autoridad pretenderá aplicar esta propuesta, pero vemos que efectivamente pues parece que tiene una dedicatoria especial, y con ello pues vemos que la autoridad pues incrementa ese tipo de
facultades de gestión, por un lado, como ya lo hemos indicado, condiciona ese tipo de procedencia, como el que estamos indicando ahorita, y dentro de otras modificaciones o propuestas de reforma, hay unas que llaman particularmente la atención, el hecho de que para efecto de que un particular, un contribuyente, tenga la obligación de darse de alta, pues se incorpora ahora al artículo 27 que aquellas personas que sean mayores de edad, es decir, recién cumplidos sus 18 años, pues tendrán ya por virtud de ley la obligación, pues sí, de tener celular, de tener correo electrónico, de tener una computadora, de tener internet, de tener un contador que les ayude. ¿Eso viene en la ley? No, simplemente viene que los mayores de edad ya tienen la obligación de darse de alta, pero entendemos que implícitamente o tácitamente implicará lo que acabo de señalar. El punto es que quizá la expectativa de parte de los señores legisladores, muy loable, muy romántica, es que todos aquellos contribuyentes que se den de alta ante el fisco por virtud de ley, ahora pues ya no es de que estén en una actividad económica o empiecen una actividad económica y de este programa de jóvenes destruyendo el futuro, sino ya empiecen a trabajar, pues entenderíamos o presumiríamos que la autoridad pues esperaría mayor recaudación, mayor actividad económica, que se reactive la economía, etcétera. Quizá esa sea la expectativa. El problema es que pues no todos los jóvenes o todas las personas que cumplan 18 años están en esa posibilidad inmediata de tener ese conocimiento de la responsabilidad o de las obligaciones que implícitamente pues el Código Fiscal ya les confiere a estas personas como nuevos, entre comillas, contribuyentes. El problema quizá también pueda ser, quizás exagerando, que muchas personas que estén en ese supuesto pues no tengan la asesoría correspondiente, no la busquen, no sepan que se tiene que declarar, no tengan el correo electrónico, quizás chequen más el Facebook que su propio buzón tributario, pero quizá también un problema más grave que no sé o desconocemos si la autoridad lo llegó a dimensionar, es que desgraciadamente las personas de esa edad están en una situación también vulnerable y decimos de una forma pues muy amplia, no podemos generalizar, espero equivocarme, pero también va a ser un blanco fácil para la delincuencia, de aquellas personas que se vean seducidas para emitir comprobantes fiscales digitales y que les puedan dar 3 pesos por vender sus comprobantes fiscales digitales, pues estaría casi la autoridad abriendo la puerta, el portón, el zaguán, para unos nuevos prospectos que puedan entrar en la delincuencia al vender comprobantes fiscales digitales. ¿Qué tendrían que perder personas que estén en esos supuestos? Realmente tienen mucho que perder. Vean entonces que quizás exagerando la nota, pues la autoridad parece que abre una puerta o cierra unas puertas y ventanas, pero abre otras puertas y con ello, pues quizá considero en lo particular, el efecto va a ser pues que se va a abrir más la puerta a la delincuencia. Segundo, que va a haber muchas personas con sanciones por no presentar declaraciones en tiempo. Y tercero, pues recordemos que también se propone dentro de las reformas el hecho de que si una persona no tiene una actividad económica en los últimos 5 años, la autoridad le puede cancelar los certificados digitales o el RFC, incluso por señalamiento de un tercero, exactamente, de un tercero colaborador, de un tercero chismoso, y esta persona no tiene actividad económica, y la autoridad de motu propio le podría cancelar esos certificados digitales cuando considere, vea, tenga información, entre comillas, no dice la ley fidedigna, pero presumo que debe de verificarla, y con ello le puede cancelar unilateralmente esos sellos digitales. Entonces, con ello, en el momento en que estos jóvenes pues ya estén en una situación de que deban expedir certificados digitales, comprobantes fiscales digitales, pues van a estar impedidos. ¿Por qué? Porque ya van a tener la restricción temporal o incluso la cancelación de estos certificados digitales y estarán impedidos en el mejor de los casos, si es que no entran dentro del gremio de la delincuencia. Es verdaderamente complicado, es interesante, habría que ver si esto se aprueba y en la exposición de motivos cómo justifican ese escenario. Vale la pena señalar que en las últimas modificaciones que tuvo el 69B, por dar una referencia en 2018, pues la autoridad ha insistido, ha referido en ese tema, pues que los que están causando una afectación directa al fisco federal, pues son los CEFOS.
cuando realmente las personas morales o las personas físicas que le dieron un efecto a los comprobantes fiscales digitales, pues son aquellos que realmente están causándole un perjuicio al fisco. Es decir, hasta en tanto esos comprobantes fiscales digitales se manifiesten o se consignen dentro de las declaraciones, pues efectivamente se estaría dando pues el tipo legal del 108, del 109, pero del Código Fiscal. Pero realmente, en primera instancia, los que causan, conforme a la exposición de motivos de la reforma de 2018, serán los CEFOS, más bien son los EDOS, y de ahí viene entonces, pues yo creo que una mala e indebida interpretación de parte de los señores legisladores en torno a este tema tan polémico como lo es el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Pues hasta acá llegaríamos en esta breve charla. Ojalá haya sido de su agrado. Les agradezco el favor de su atención y me reitero a sus órdenes en nuestro muro de Facebook como Juan Raúl López Villa, Raúl López, y en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla.com. Muchas gracias, gracias a Acacia Creaciones, gracias a esta prestigiada revista PAF por su tiempo, por la amable invitación, y gracias a ustedes por estar presentes nuevamente en esta nueva emisión de La Hora PAF. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana, y muchas gracias.